Sí, ya le doy. Ok. Bueno, entonces hemos quedado... Doctora, ¿Sí? creo que hay alguien en sala de espera. Ah, a ver. Sí, es que... ¿Todavía hay alguien en sala de espera o no? ¿No? ¿Ya entraban todos? Sí, ya están todos. Ok, vale. Pues ¿ya están listos? Empezamos con otitis externa maligna. Sí. A ver, ¿qué han oído de esto? ¿Qué saben? ¿O no saben nada? Suena. ¿A qué les suena? Suena muy mala. Suena mala onda. Sí, como una neoplasia. Ok, La zona externa. ok. Bueno, la otitis externa maligna es realmente una infección muy grave. Va a afectar a ciertos pacientes que tienen condiciones como particulares, ¿no? Por supuesto, pacientes diabéticos descompensados. ¿Está? Ok. Entonces, va a afectar a pacientes diabéticos descompensados, ancianos, pacientes con VIH, con inmunodeficiencias, pacientes que tienen quimio, radioterapia, que están tratados con gamma globulina, con esteroides en dosis elevadas. Entonces, todos aquellos pacientes que tengan un sistema inmunológico metido en problemas, ¿sí? Se han detectado también en pacientes que no son diabéticos, en pacientes inmunocompetentes y en niños, pero es muy raro. O sea, tienen que darse ciertas condiciones. La media de la edad casi siempre supera los 70 años y afecta con más frecuencia a los hombres que a las mujeres con una proporción 2:1. Entonces, el culpable de todo es la Pseudomonas aeruginosa. Habitualmente se extiende desde los tejidos blandos, que es el inicio del proceso infeccioso, hacia los tejidos subyacentes, hueso temporal, puede ocasionar osteomielitis en toda la base del cráneo, y por esta situación de la osteomielitis va a dar afectación a múltiples pares craneales. Entonces pueden tener afectación del quinto par, del trigémino, de la sensibilidad, del movimiento facial, de la audición, del equilibrio y obviamente pares bajos, y entre más extensa sea la osteomielitis, más pares puede ir involucrando, ¿no? Y también van a tener complicaciones endocraneanas. Estas suelen ser normalmente bastante complejas. Es un cuadro clínico que empieza por una otitis externa, pero que el paciente no va a tener la inmunocompetencia de resolverlo, y entonces empieza a extenderse a los tejidos subyacentes, y el sitio donde normalmente ocurre este cuadro clínico es exactamente en la unión entre el tercio externo y los 2 tercios internos de hueso, ¿no? Entonces, si ustedes al hacer la otoscopía ven que en esa porción en donde se unen cartílago y hueso hay tejido granuloso, ya tienen que estar temblando, ¿ok? Porque muy probablemente están ante un caso de una otitis externa que
puede tener toda esta serie de complicaciones al momento del diagnóstico o puede no tener ninguna y estar empezando, ¿no? Pero obviamente si se lleva a cabo esa exploración y se detecta, pues de antemano ya saben que es un paciente que muy probablemente esté comprometido por diferentes circunstancias y que muy probablemente sea pseudomonas. Entonces, ya per se, esos dos factores pues ya nos ponen sobre advertencia que el cuadro clínico muy probablemente no va a tener una evolución satisfactoria. Esto ya es una osteocondritis o una condritis infecciosa. Obviamente esto duele espantoso, pero ¿qué les llama la atención aparte de la oreja de boxeador y del material purulento? La zona cicatrina. Ajá, esta zona del medio, ¿no? Que tiene zonas de necrosis. Entonces, bueno, lo que les explicaba, empieza como una otitis externa difusa, ¿no? Normalmente es en meses de verano, adquiere obviamente mayor protagonismo o más virulencia la pseudomona en estos ambientes y pues se va a empezar a diseminar más profundamente. Así es como se da. Ya hablamos de los factores mencionados del huésped, el germen produce endotoxinas, esas endotoxinas son neurotoxinas responsables de la neuropatía craneal múltiple, además de la osteomielitis, obviamente, que está ocurriendo circundante. ¿Sí? El conquistador es por la misma enfermedad. Por el proceso inflamatorio. También les puede pasar eso si se agarran a golpes con alguien muy mala onda fuera del antro, ¿no? Pero eso es por edema, por hematoma e inflamación del cartílago. Pero en este caso es por infección, ¿no? Las toxinas van a causar una vasculitis necrotizante y por ende la destrucción de los tejidos locales y la fagocitosis que ocurre, ¿no? Entonces, si ustedes empiezan a ver esto, cuidado. Entonces, bueno, ¿cómo va a evolucionar? Dolor intenso que se extiende hacia la porción mandibular, o sea, acuérdense que siempre en una otitis, piensen como en una otitis externa regular, ¿no? O sea, el dolor va hacia la mandíbula, hacia el cuello, hacia la oreja, hacia la región temporal, postauricular, les duele todo, hablar, bostezar, masticar. Y va a empeorar también con los movimientos cervicales, ¿no? El signo del trago es positivo. Obviamente, no le vayan a querer hacer signo del trago a un paciente que tiene otitis externa. Si alguno de ustedes les ha dado, sabrán que duele como nada. Entonces, no se les vaya a ocurrir porque en este momento van a tener que vocear código blanco por agresión del paciente de ustedes. Entonces, y la movilización del pabellón va a ser muy dolorosa. O sea, incluso para intentar meter el conito para explorar, ya el paciente les está diciendo groserías por adelantado. O sea, no toleran el movimiento. La otorrea es purulenta, aparece en el 50% de los casos. Obviamente hay una sensación de plenitud oral, de hipoacusia conductiva, todo esto ocasionado por la inflamación de las paredes. Dolor y otorrea se hacen muy intensos, no hay respuesta al tratamiento convencional. Esta es como quizá la parte más relevante de todo, ¿no? O sea, no va a haber respuesta al tratamiento convencional. Un paciente con una otitis externa tendría que responder rápidamente, ¿no? O sea, es un paciente que va, por muy fea que esté el agua de la alberca donde se metió o mucho solumen que trajera, por mucho involucro que tengan las paredes, en cuanto ustedes ponen la mecha, el otowic o el material que les va a ayudar a favorecer que difunda ese medicamento, ese antibiótico, tiene que tener una mejoría inmediata, ¿no? O sea, el esteroide, el analgésico, el antibiótico, tienen que mejorar de forma significativa. Entonces, si no responde al tratamiento convencional, seguramente están ante un problema de estos, ¿no? Este es el tipo de aspecto que tiene el tejido de granulación. Cuando una persona está metiendo el conito y apenas
y tal, apenas lo metes y ya le duele, puede ser normal, o si es porque ya trae... Sí, o sea, en una otitis externa, digamos, en un niño sano o en un adulto sano, un joven, ¿no? Duele muchísimo porque, ¿te acuerdas de la imagen que les puse? Todos los tejidos circundantes están inflamados, hay detritus, hay secreción, o sea, todo el tejido obviamente tiene una maceración, está lleno de bacterias, hay un proceso inflamatorio. Sí, claro que una otitis regular externa puede dar muchísimo dolor. Lo que no debes de ver en una otitis externa, a excepción de la secreción, la estenosis digamos, el edema tan prominente que hace que las paredes se vayan cerrando, lo que nunca deberían de ver es tejido de granulación. Entonces eso ya nos pone en una advertencia de que a lo mejor el agente causal puede ser Pseudomonas. Y si se acuerdan, Pseudomonas está dentro de los agentes causales junto con estafilococo y con otros, bueno, estafilococo aureus, epidermidis y todos estos, y hablamos de las gram negativas, ¿no? Proteus y otros gérmenes que hay en albercas muy limpias, ¿no? Entonces, normalmente esos son los gérmenes que afectan la otitis. El problema aquí es la evolución hacia externa maligna por las condiciones del huésped. Entonces, es un paciente que no va a poder hacerle frente a la infección como un paciente con VIH, ¿no? El diabético descompensado, el que está con gamma, el que está con meticortendosis altas, un paciente con lupus descontrolado. O sea, todas estas condiciones, ¿no? Leucemia, todo eso van a hacer que no pueda hacerle frente. Entonces, en la exploración van a encontrar la secreción verdosa, amarillenta, pastosa, adherente, obviamente mucho dolor a la manipulación, tejido de granulación. A veces van a poder identificar dónde es la unión del tercio externo con el tercio medio, ¿no? La unión de cartílago-hueso. Hay veces que no van a saber ni qué es arriba ni qué es abajo. Entonces, si ustedes ven este tejido y ven este tipo de secreción y en los antecedentes les checa que el paciente tiene razón de estar inmunocomprometido, pues es más probable, ¿no? Es que se ve como Friable. Ajá, como un tejido gelatinoso, inflamado, friable, o sea que lo tocas y sangra, que no tiene como una distribución adecuada, ¿no? No es el tejido normal que lo ves que puede estar inflamado o enrojecido, sino que es un tejido viscoso, que fácilmente lo tocas y sangra, que va a tener como secreción, como, o sea, es un tejido completamente inflamatorio, sin pies ni cabeza, o sea, es inflamación por todos lados. Pueden encontrar zonas con abscesos y es muy probable que no alcancen a ver la membrana timpánica. Si de por sí en una otitis externa les va a costar porque le duele y porque están inflamadas las paredes, en una externa maligna muy probablemente ni siquiera puedan entrar, ¿no? Y bueno, hay que hacer el diagnóstico diferencial con pioderma gangrenoso. Esto solamente se va a poder hacer con los antecedentes y tomando alguna biopsia. Obviamente con el paciente no lo van a poder hacer despierto, ¿no? No hay manera. Hay criterios mayores y criterios menores y aunque no es importante que se lo sepan de memoria, sí que tengan idea, ¿no? Entonces, lo más importante, yo les diría, en esto es, la otalgia muy intensa la puede tener cualquier otitis externa. La otorrea, cualquier otitis externa. El edema, cualquier otitis externa. Granulaciones o ulceraciones, ya está más canijo, ¿no? O sea, ya esto ya nos pone en una advertencia. Obviamente, si tenemos el antecedente de inmunocompromiso y vemos este tipo de hallazgos con una evolución refractaria o tórpida a los tratamientos habituales, definitivamente tenemos que sospechar. O si hay presencia de pares craneales, afectación de pares craneales, pues vamos a tener que tener muy, muy de vista este diagnóstico, ¿no? Entonces, bueno, los criterios menores, vamos de menor a mayor. Entonces, diabetes, edad avanzada, que ya mencionamos que puede darse en niños o en pacientes no inmunocomprometidos, pero es muy raro. Ineficiencia del tratamiento, datos radiológicos que afectan hueso, tejido óseo, mal estado general o hipoinmunidad y afectación de pares craneales.
¿Qué pares craneales dijimos que van a afectar? 5, 7, 8. 8, acuérdense que es audiovestibular. Puede ser auditivo o equilibrio. ¿Y qué otros pares son los primeros que se van a ver afectados por la ubicación? 9º, 10º, 11º y 12º par. Entonces podrían tener, o sea, pares bajos. Podrían tener afección de pares, o sea, es más raro que te dé, por ejemplo, un tercer par, ¿no? O un cuarto par craneal o un sexto par craneal. Puede haberlo, sí, pero normalmente es como más cefálico, ¿no? A nivel de la base del cráneo, claro que si está haciendo una osteomielitis exactamente en donde pasa el sexto par, pues sí, tiene todo el derecho. Pero normalmente empieza como de quinto para abajo, ¿no? Entonces podrían tener quinto, sexto, séptimo, octavo, 9º al 11º par, ¿no? Y los criterios mayores: otalgia muy intensa, otorrea, edema del conducto, granulaciones, obviamente datos de afectación en gamografía con tecnesio y abscesos detectables, pseudomona en aislamiento, ¿no? Entonces son como los clínicos, un poco más clínicos, y ya los que nos confirman que el diablo anda cerca, ¿no? Bueno, no les puedo poner los estudios completos, pero más o menos para que ubiquen imagenológicamente cómo son y para qué sirven. La gamografía, por ejemplo, no hay un solo estudio que les dé como el global. O sea, no hay un solo estudio que digan, este es para otitis externa. No. Va a haber estudios que nos den el diagnóstico y va a haber estudios que nos sirvan para el seguimiento. Entonces, por ejemplo, la gamografía nos sirve para el diagnóstico y muestra precozmente datos de osteitis. O sea, ¿por qué? Porque brilla, ¿no? O sea, brilla como el sol. Nos está dando datos de inflamación y de diagnóstico. O sea, aquí está pasando algo cañón y entonces ese hueso capta mucho el tecnesio, el medio de contraste, porque está teniendo un gran proceso de vascularidad. La gamografía con galio 67 es para monitorear un poco más la enfermedad y ver la respuesta al tratamiento. Y la tomografía permite ver como más datos de secuestros óseos o de afectación ósea, o evaluar un poquito más datos de osteomielitis. Y la resonancia con gadolíneo nos permite asomarnos a otros tejidos, asomarnos al encéfalo, al cerebelo, a cuarto ventrículo, ¿no? Hacia tallo cerebral. O sea, nos va a dar más información del sistema nervioso central. El tratamiento antimicrobiano tiene que tener cobertura para qué agente. Pseudomona. Entonces, ciprofloxacino, clindamicina, ¿no? Pueden ser como las opciones ideales. Metronidazol, ¿verdad? Tienes que iniciar un tratamiento empírico, o sea, en cuanto el paciente lo detectas. Son pacientes, habitualmente si son muy descontrolados y esta infección avanza hasta ese punto, no van a ser pacientes que sean como característicamente brillantes por su cuidado o por su, sí, por su estado de cuidado en general. Y habitualmente, desafortunadamente, eso sí tiene muchas veces que ver con el estado socioeconómico o el nivel sociocultural. Entonces, no es como tan fácil que te llegue un paciente de estos y que le digas, pues hágase una gamografía con tecnesio que cuesta tantos miles de pesos. No van a ser pacientes que vayan a tener acceso a ese tipo de estudios, ni porque entiendan lo que les pediste, ni para qué va a ser, ni porque tengan el interés muchas veces en su estado de salud para hacerlo. Son pacientes que se tienen que hospitalizar y protocolizar en hospital, porque esto avanza como lumbre. Entonces es muy importante tener de vista eso. Entonces en la tomografía, la imagen anónima. Ajá. Lo que se vería sería justamente la semilla. Ajá, exactamente. Lo que ves aquí
es parte del oído, de la mastoides y obviamente toda la ocupación del tejido. Incluso podrías ver como secuestros óseos, no son muy claros aquí, pero podrías ver como todo este hueso fraccionado, ¿no? O sea, como si estuviera roto, ¿no? En varias. ¿Mandé? No, no se ve mi cursor. ¿Es con esto? Ok. Ah. Ok. Gracias. Entonces, habitualmente lo que van a ver es en la pared, por ejemplo, del conducto, lo que van a ver son secuestros óseos, o en el hueso de la mastoides, por ejemplo, van a poder ver toda la invasión del tejido, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un oído derecho, esta es la pared del conducto y esta es la mastoides. Eso sí ven, es muy parecida a esta imagen, pero aquí no se ve la afectación. Este es el oído sano, no es el mismo caso, ¿eh? Aquí se ve la mastoides libre, el conducto libre, y acá no. O sea, acá se ve toda eburnia llena, osteitis, y se ve todo invadido, ¿no? El conducto. Entonces, no es el mismo caso. Por ejemplo, este es un oído derecho, este es un oído derecho, este es un oído izquierdo, este es un oído izquierdo, ¿no? Entonces, para que más o menos tengan como más claro lo que ven. Obviamente, esta es la parte del cerebelo, que está muy pegadito. Aquí pasa el seno venoso. Acá atrás también pasa una vasculatura muy, muy importante. Este es el conducto auditivo interno, por donde pasan el paquete nervioso de nervio facial, séptimo par, y los nervios coclear y los dos vestibulares, superior e inferior. Entonces aquí Doctora. Podría haber. ¿Quién no lo? Doctora, ahora ¿Sí? nosotros nos vemos cuando señala. Perdón. Ah, ¿aquí? No, que Ah, señala. ok. Entonces, esto, aquí va el seno venoso, el seno sigmoideo, que es una vena muy grande que pasa por la mastoides. Este es el conducto auditivo interno por donde pasa el paquete nervioso, neurovascular, séptimo y octavo par, o sea, tanto coclear como los dos vestibulares y el facial. Este es un oído derecho sano, este es un oído izquierdo enfermo. Aquí se ve la invasión del conducto, la mastoides llena. Esto es un oído derecho enfermo, que es la misma imagen de aquí, pero este está sano y este está enfermo. Entonces vemos cómo está todo invadido el conducto. Aquí veíamos, bueno, les mencionaba que aquí podíamos ver secuestros óseos si esto estuviera como partido, ¿no? En diferentes fragmentos. Este es un oído izquierdo tomado por una otitis externa maligna y este es un oído derecho tomado por otitis externa maligna. Son diferentes casos, pero bueno, es importante que sepan distinguir una imagen de otra, ¿no? Entonces, el tratamiento antimicrobiano se tiene que dar con medicamentos que vayan en contra de Pseudomonas, puede ser ciprofloxacino en altas dosis, y se tiene que hacer la gammagrafía con tecnesio para el diagnóstico. La gammagrafía con galio nos va a permitir ver la evolución. Y otros medicamentos que se pueden utilizar si no hay respuesta favorable, ceftazidima o piperacilina y tazobactam. Hay veces que se tiene que hacer debridación quirúrgica de las lesiones, de hecho en una gran mayoría de los casos, para poder tener como una mejor exposición del tejido, porque acuérdense que estos gérmenes son anaerobios, entonces hay que favorecer como un poco más de exposición en los tejidos. ¿Ok? Nos vamos con la otra exposición. Por favor, adelante. Ya me traigo eso.
No, perdón. A ver, ahí ven la presentación. ¿Sí? Sí, ya lo vemos. Ok. Bueno, la otitis media aguda. Vamos a empezar. Los que están en línea, ¿sí la ven? Sí, doctora, Sí, sí sí se lo ve. vemos. ¿Pero lo ven en modo de pantalla o sea, lo ven con la Sí, pantalla? ya se ve. Ah, ok, va, perfecto. Vale. ¿Por qué no avanza? ¿Alguien me puede ayudar? Es que no avanza. ¿Qué no pueden ver? Ah, no, es que yo creo que... Ah, no, en la aplicación de... Sí, yo creo que no compartí la pantalla correctamente. Creo que tiene dos pantallas, pero Sí. Esta no es. O ya se salió de Zoom. ¿Ya me salió eso? No sé, a ver, ¿escucha? Sí, aquí sigue. sí, es que creo que tiene como el modo. Sí, escuchamos. A ver, aquí. ¿Cuál? O sea, literal, creo que nada más es arrastrar así. No, creo que no. ¿No? A ver, déjame ver mi teoría. Mi teoría es que les compartí... una pantalla que no era. No, no sé. Me pregunta qué es eso y meto sobre esta pantalla. Ya puedo estar. ¿No? ¿Cuál es la pantalla que quiere compartir? A ver, esa no, ¿verdad? A ver, dele clic. Dele clic. Ahí. Ah. Está muy raro que no le deje. Sí. Es que solo ven como la primera pantalla. Ah, ¿no será que no tiene dos escritorios? No. A ver. Screenshot has stopped. Sí, ok. Ahora ya puede volver a compartir. Y Ahora sí. Ya. A ver, ahí ven. Sí, sí vemos. lo raro es que ya no se ve acá. Ahí. ¿Ya lo ven? Hola, en pantalla. Sí lo vemos. Súper, va, listo. Va. Otitis media. Voy a ir un poquito más rápido porque... Sale, entonces la otitis media aguda es una infección bacteriana. Habitualmente empieza con un problema viral de vía respiratoria superior o bacteriano, pero casi siempre es algo viral y luego ya se complica con el oído, con los gérmenes que suben de la trompa de Eustaquio. Entonces, normalmente es una infección bacteriana o viral del oído medio, acompañada de infección de vías respiratorias y es un proceso, así como lo dice, séptico-inflamatorio. También del recubrimiento de la mucosa y del periósteo del oído medio, o sea, toda la mastoides, ¿no? Entonces hay una gran acumulación de líquido detrás del tímpano y eso va a empezar a distender, ¿no? El tímpano, generando muchísimo dolor
Dentro de este tímpano, obviamente, va a haber un crecimiento significativo de bacterias, de acúmulo de líquido, y vamos a tener un dolor muy agudo, muy importante. Cuando ustedes tienen un absceso, ¿qué les pasa? O sea, aparte de que les duele el absceso, ¿qué les pasa? Líquido, Antes de que salga. muy inflamado, muy caliente. Está muy caliente, les da fiebre, ¿no? Sí. Entonces, en una otitis media va a haber síntomas generales. Puede haber fiebre. Si es un niño va a estar irritable, va a estar obviamente llorando, cansado, dormido. Entonces, van a tener no nada más el dolor agudo del oído, sino que van a tener otros síntomas. La incidencia es mayor en niños entre 1 y 4 años. Y esto es por la posición de la trompa de Eustaquio. La posición de la trompa de Eustaquio en los bebés, en los lactantes, es más horizontal, en los adultos es más vertical. Entonces, la verticalidad, así como en el reflujo gastroesofágico, pues les permite más defensa que si está horizontal. Entonces, de ahí que va a ser más común en este grupo de edad. La otra razón por la que es más común en este grupo de edad es porque van a estar en contacto con gérmenes, porque pues acaban de nacer y apenas van a estar en contacto con bichos nuevos, ¿no? Entonces, y la otra también situación es que son niños en edad escolar. En edad escolar, inmaduros inmunológicamente, expuestos a todo lo que no conoce su cuerpo, con factores anatómicos no muy favorecedores, ¿no? Esa es la razón por la que le da a los niños chiquitos, a los niños de 1 a 4 años. Doctora, ¿y la incidencia podríamos decir que es más viral o bacteriana o es en general Habitualmente es más de inicio viral, o sea, empieza con una gripa y ya se complica el proceso inflamatorio con todo lo demás, ¿no? O sea, oye, estoy en clase, te marco ahorita. ¿Vale? ¿En qué menores, por ejemplo, de 1 año creen que les pase más esto? Pues en el niño que dejan en la cuna, en la guardería, con el biberón, al que no le están dando lactancia materna, el niño que va a guardería desde muy pequeño, ¿no? Entonces, son como los factores. Obviamente el niño que tiene un proceso infeccioso no termina de salir de eso cuando ya tiene otro proceso infeccioso porque va al cunero, entonces es como lo más común. Entonces, la otitis media aguda representa un serio problema de salud pública. Antes de la vacuna, el 80% de los menores de 5 años ya habían tenido un episodio. Ahorita la incidencia va del 17 al 19. Entonces, vacunas es de verdad lo mejor. ¿De qué los vacunan? Pues los vacunan de, a ver, el esquema básico. No, o sea, brínquense las que no tienen que ver con oído. Empezamos, por ejemplo, con la hexavalente, ¿no? Entonces los vacunan de influenza, neumococo, ¿no? ¿Qué más? Tosferina. O sea, es de PT, ¿no? Difteria, tosferina, tétanos, más neumococo, más influenza, más hepatitis B. Los meten en la hexavalente. Entonces, pues la hepatitis nada que ver, pero pues casi todas las demás tienen que ver con sí, excepto tétanos, ¿no? Entonces, ahí empezamos ya con cierta protección. Aunque sea de origen viral y luego se complique con bacteriano, pues acuérdense que todas las bacterias que están involucradas con esto van a ser las mismas de vía respiratoria, ¿no? Moraxella, o sea, bueno, primero los virus, ¿no? Adenovirus, coronavirus, virus sincitial respiratorio, bueno, ahorita les pongo la diapositiva. Rinovirus, ¿no? Son como los más comunes. Y del otro lado, pues están moraxella, neumococo, streptococo, ¿no? Todas las que son bacterias. Entonces, lo que les proteja, tanto para lo viral como para lo bacteriano, pues es obviamente muy, muy importante. La incidencia global más o menos es de 11%, el 51% de esos van a ser menores de 5 años,
Y hay, obviamente, poblaciones más susceptibles, por ejemplo, esquimales, aborígenes, tanto norteamericanos y así, y hay poblaciones menos susceptibles. Entonces, hay que considerar también esta parte. Esa es la imagen clásica de una otitis media aguda con material purulento acumulado detrás del tímpano. Es una membrana bombada. El humbo que normalmente encuentran pues está prácticamente, o sea, está presente, pero está perdida toda la anatomía. Aquí no pueden encontrar el martillo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, estas membranas timpánicas nos hablan de que hay un proceso purulento acumulado en su interior. Y obviamente pues esto va a doler muchísimo y va a ocasionar fiebre y todos los demás síntomas. Entonces, ¿cómo es que ocurre la fisiopatogenia? Es multifactorial, eso es muy importante tenerlo de vista. Ya hablamos de la edad un poco, del estado inmunológico un poco, de los factores como de guardería y todo esto, pero la ventilación de la trompa de Eustaquio y la madurez del sistema inmunológico y factores ambientales pues, son lo que abren la puerta. Se inflama la trompa de Eustaquio, se coloniza por los gérmenes que vienen de la rinofaringe, no es un medio estéril para nada, y entonces alcanzan el oído medio. Ya que llegaron al oído medio, tienen moco, porque el oído medio hace moco en condiciones normales, pero lo drena, entonces tienen proteínas. Está calientito, está favorable, ¿no? Entonces es un medio idóneo, por eso es que recurren fácilmente estos pequeñitos. Provoca todo esto una reacción inflamatoria, liberación de interleucinas, vasodilatación, exudado, y empieza la infiltración de células, ¿no? De leucocitos. Hay aumento de la presión en la parte de adentro del tímpano, o sea, en la caja del oído medio. Eso va a generar, si hay un aumento de la presión, eso va a generar un aumento de la presión aquí, en la membrana timpánica, pero ¿cómo creen que está la trompa de Eustaquio? ¿Abierta o cerrada? Ajá, cerrada por el proceso inflamatorio. Entonces, va a haber una presión hacia afuera cuando se acumula líquido, pero de inicio, antes de que vean este tímpano así lleno de moco, si la trompa de Eustaquio se cierra, ¿qué le pasa al tímpano? Se crea presión negativa. De inicio se crea presión negativa. O sea, la trompa de Eustaquio, que es la que permite que el oído medio equilibre cuando ustedes bostezan, en la otitis media va a estar colapsada. Entonces se va creando presión negativa. O sea, de inicio el oído, el tímpano va a estar hacia adentro, ¿no? Como chupado, como hundido. Y eso crea presión negativa en los vasos sanguíneos. Por lo tanto, va a haber una extravasación de líquido de los vasos hacia el oído medio. Y el oído medio se va a llenar de líquido. Pues, ¿de dónde sale todo ese líquido, no? O sea, ¿cómo llegamos de la trompa no funciona a ese abombamiento? Pues es por lo que les estoy explicando. No hay un drenaje, se cierra la puerta, ¿no? Estamos aquí todos y entonces se empieza a crear presión negativa. Extravasación, gérmenes, bacterias, proceso inflamatorio, aumenta la vasculatura, hay más vaso, más líquido, más presión negativa, entonces se va acumulando y ya llega un momento en el que no les checa que les diga que hay un aumento de la presión en el tímpano, pero hay una presión negativa en caja timpánica y eso es lo primero que ocurre. Presión negativa y después un aumento de la cantidad de líquido y con esto la tensión del tímpano, ¿no? Y obviamente esto va a provocar dolor. Si el proceso persiste, puede ocurrir una perforación timpánica porque se exterioriza todo este exudado, ¿no? Dando origen a la autorrea. Ahora yo les pregunto, ¿qué es mejor? ¿Hacer una punción dirigida en un sitio verticalmente? ¿Saben ustedes que el tímpano tiene 3 capas? Sí. Tiene una capa de adentro de mucosa, una capa externa de piel y en medio ¿qué tiene? ¿Cuál? Tejido conectivo, no, tiene músculo. Tiene, todas estas fibras es una fibra radiada, ¿sí? De músculo. Cuando se perfora el tímpano, el que no se regenera, ¿cuál será? ¿La mucosa?
el músculo. Entonces, es más fácil hacer una incisión vertical afectando un par de fibras musculares y permitir que este líquido drene a que esto siga creciendo y vaya a hacer una explosión, ¿no? Y entonces se lleva a lo mejor toda la membrana timpánica. Entonces, bueno, esto... Puede ser por medio. O sea que... Sí, podría hacerse de la otra manera. Sin embargo, para uno vas a necesitar sedación o anestesia general y para el otro no. Para el otro puedes adormecer el tímpano. En estos casos, cuando es un adulto es más fácil hacer una timpanocentesis o en los niñitos que te cooperen muy bien, ¿no? Pero en general es complicado. No se hace de primera instancia una dilatación de la trompa de Eustaquio, aunque sería bastante deseable hacerlo en ese orden. No perforar el tímpano y abrir lo que ya está abierto, que es la trompa de Eustaquio, pero hay un proceso infeccioso inflamatorio. Entonces, así empieza, ¿no? Habitualmente con los virus, adenovirus, rinovirus, coronavirus, influenza, virus incisional respiratorio, y las bacterias involucradas, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella y Streptococcus pyogenes, son como los más comunes. Aquí se ve como muy claro cómo hay un nivel hidroaéreo, ¿no? Arriba hay aire, abajo hay líquido. Esta membrana no está tensa, no está a punto de explotar como la anterior. Aquí podemos esperar a no hacer una timpanocentesis, ¿no? A diferencia del otro caso, que bueno, ya casi me está pidiendo el tímpano ahorita, ¿no? También hay como criterios que definen una otitis media aguda y como los signos en general, ¿no? O sea, los que todo el mundo puede presentar y los criterios que la definen. Entonces, bueno, síntomas comunes. Inicio agudo en cualquier infección de vía respiratoria superior, o sea, el niño empieza con mocos y al ratito ya le duele el oído. Entonces, fiebre, irritabilidad, náusea o vómito, ataque al estado general. Signos, otorrea, inflamación de la membrana timpánica, engrosamiento o abombamiento. Presencia de bulas, ahorita les voy a poner una imagen, que son como ampollas en el tímpano, que es dolorosísimo, y eso sí es con mucha frecuencia viral, pero sí hay bacterias que lo pueden ocasionar también. Y coloración blanco-amarillenta, ausencia de movimiento. No se les va a ocurrir hacerle a un paciente con otitis media neumatoscopia. O sea, en ese momento el niño va a adquirir fuerza de adulto y los va a golpear con toda su alma. O sea, no hay forma que les toleren esto, ¿no? Pero bueno, está escrito en la literatura y lo tenemos que mencionar. Dentro de los criterios que define, pues es esto, ¿no? La historia de inicio agudo, presencia de exudado, signos y síntomas de inflamación. Y su contraparte acá, que sería la presencia de exudado en oído medio, que puede ser sospechada por el abombamiento, ya vimos una imagen, movilidad de la membrana limitada o ausente. Una forma en la que pueden hacer que el paciente intente mover el oído sin que moleste tanto, pero va a molestar, es pedirle que se tape la nariz y que dé glúteo, ¿no? Eso se llama toing. No les vayan a pedir que hagan valsalva. ¿Sí saben cuál es la valsalva? La valsalva es echar presión tapando la nariz. No vayan a hacer eso porque se revienta el tímpano en ese momento. El nivel de líquido o aire y la otorrea, ¿no? Son como los signos. Y también el eritema en los casos más. La maniobra de Toynbee es una presión negativa. Lo que hacen es tapan la nariz y degluten. Toynbee, T-O-Y-M-B-E-E. Y valsalva es una presión positiva. Ustedes echan aire tapando la nariz y la glotis y entonces el aire se va a través de la trompa de los traqueos en el oído. Cualquiera de las dos que hagan les va a doler como patada de mula, pero no es una neumatoscopía. Pero bueno, si ven un tímpano así, pues ya que le van a pedir al paciente que haga, o sea, ya es payasada de nosotros, ¿no? O si ven un tímpano así, pues ya no necesitan la confirmación, o sea, no se pongan mala onda. Es que el libro dice, no, pues tampoco. ¿Va? Sí.
Esto podría ser ocasionado si hay, por ejemplo, como, bueno, no sé qué exceso, pero las tonsilas tubáricas, podría como haber esa posibilidad. Claro, o sea, la trompa de Eustaquio, o sea, a nivel del cabo tienes las adenoides al centro y tienes el rodete tubárico de cada lado. Ese rodete tubárico es como la salida de la trompa de Eustaquio a la nasofaringe, ¿no? Entonces, si tú tienes hipertrofia de adenoides y también hipertrofia de los rodetes tubáricos o del tejido adenoideo alrededor, claro, te puede dar esto con toda seguridad. De hecho, lo más común no es que en el primer evento de infección les pase la otitis media, no es lo más común. Puede ser un virus muy mala onda que desde el principio les da todo esto porque además tienen los factores, la edad, están en guardería, se quedan con el biberón porque la abuelita no los atiende, no sé, todas estas situaciones, sí, claro, pero normalmente no empiezan con una otitis media en el primer evento. Tienes que tener factores y uno es ese. La hipertrofia, por ejemplo, de adenoides o la hipertrofia o el crecimiento de todo este rodete tubárico te puede dar, claro, más fácilmente una otitis media, ¿no? Entonces, el tratamiento van a ser analgésicos, paracetamol e ibuprofeno en la dosis calculada. ¿Sí se saben las dosis o no? ¿No? Ok, bueno, normalmente el paracetamol va de 8 a 10 miligramos por kilo al día. El ibuprofeno es de 8 miligramos por kilo al día. Y en algún momento van a llevar cómo calcular la suspensión tiene tanto en tantos mililitros y hacer toda esta regla, pero normalmente así es. De inicio podrían empezar con betalactámicos, o sea, en un primer episodio no está tan mala onda, pues pueden empezar con betalactámicos, pero hay que considerar que hay un porcentaje de resistencia de estos gérmenes que tienen resistencia a los betalactámicos, entonces tendríamos que agregar inhibidores de beta-lactamasa, como pueden ser principalmente el ácido clavulánico. Está la bromexina, pero no es tan buena. Es mejor el ácido clavulánico. Es de primera línea, ¿verdad? Es de primera línea, sí, es así. O sea, primer evento, esa zona no está tan feo, está rojito el tímpano, le duele, pero no es un tímpano a tensión, no es un tímpano con nivel hidroaéreo. Empiezan suavecito, ¿no? Amoxicilina, pero sí hay que darlo en la dosis adecuada. Entonces, lo normal es que empiecen de 80 a 100 miligramos por kilo día, cada 12 horas, y más si es con ácido clavulánico, pues todavía más cada 12 horas. Todavía esta sola la pueden dar, por ejemplo, a 50 o 60 miligramos por kilo día dividido en 3 dosis, ¿no? Esa también podría ser una opción. Normalmente la amoxicilina solita sin ácido clavulánico se da cada 8, pero aquí le están dando una dosis fuerte, por eso la ponen cada 12. Pero si lleva inhibidores de beta-lactamasa, todavía con más razones cada 12 horas y se calcula así. Cefalosporinas de segunda generación. Bueno, yo como torrino les puedo decir, ya no me gustan. Pero ustedes, como médico de primer contacto, tendrían que también empezar con cefalosporinas de segunda generación, porque el espectro antibiótico le pega perfecto a moraxela, a todos los gérmenes que ya mencionamos. Entonces podría ser cefuroxima, ¿no? 30 miligramos por kilo día en 2 dosis. Si no jaló, es una situación recurrente o ya tenemos como más complicaciones, pues definitivamente ya nos vamos a las cefalosporinas de tercera generación, ¿no? Podrían ser, por ejemplo, estas, cefuroxima es perdón, se me fue el nombre ahorita, por el Ox creo que es, cefuroxima. Ajá, este es el Orelox. La ceftriaxona es Biomix
o Ceftriax inyectable o Denbar. Y Cefnidir, les estoy dando las marcas. Que a veces es más fácil que se les peguen las marcas. Es un poquito más, es el Omnicef en México. Digo, hay otras marcas, pero es el Omnicef. Orelox, Omnicef, y el más común es esta, ¿no? Ceftriaxona. Aquí me faltó meter también, perdón, Ceftriaxona es Ceftriax, y está la Cefixima, que es el Biomix y el... Biomix y Denbar es la otra marca. Cefixima, es otra opción también. En menores de 2 años se recomienda siempre el tratamiento por 10 días. En mayores de 6 años, por lo menos 7 días, porque ya tienen una inmunología distinta. La trompa de Eustaquio ya alcanzó la verticalización adecuada. Y también pueden dar mucolíticos, ambroxol y acetilcisteína, para movilizar más fácilmente ese módulo. Ajá, nada más tengan cuidado, el ambroxol hay que calcularlo muy bien en niños, porque se pueden pasar de la dosis y pueden tener problemas, ¿ok? No por eso lo van a dejar de dar, se tiene que dar, pero hay que darlo adecuadamente. Otro tratamiento que es muy común, que no les puse aquí porque no está descrita en la línea ni en las guías, sino que es más como el plus de otorrino, es dar descongestivos nasales, porque si la nariz está congestionada porque hay gripa, pues tampoco se regula muy bien la presión a nivel de trompa de Eustaquio. Entonces podemos dar Afril no más de 3 días, o Enviadin no más de 3 días, o a veces esteroides nasales y vemos que ya hay como como cornetes de mucho tiempo ya inflamados. Eso no lo van a encontrar en ninguna guía, eso es más como el tratamiento ya de otorrino. En aquellos pacientes que son alérgicos a la penicilina, bueno, esto se los puse muy bien y quiero que lo tengan muy de vista. Tienen que revisar si el antecedente de alergia a penicilina fue severo, ¿ok? O si el antecedente de alergia es dudoso, según la Academia Americana de Alergia, de Asma y Inmunología, lo que comentan es que solamente el 0.1 va a tener reacción cruzada de penicilina a cefalosporinas. Entonces, no descarten, alérgico a la penicilina y ya de por vida están vetadas todas las demás medicinas. No, hay que hacer un buen interrogatorio. A ver, ¿qué le pasó con la penicilina? No, es que le dolió la panza y vomitó. Nada que ver. ¿Le salió rash? Entonces sí, se le puso el labio inflamado, las manos inflamadas, tuvo tos, ¿no? Bueno, entonces sí tenemos que sospechar que hubo una reacción inflamatoria. ¿Por qué? Porque los macrólidos siguen siendo buena opción, pero tienen un 10% de resistencia, ¿no? De Streptococcus pneumoniae. Y, por ejemplo, también de Haemophilus influenza. El Bactrim y nada es lo mismo. Si ustedes le dan a un paciente Bactrim, híjole, el Bactrim es un bacteriostático, entonces va a tardar mucho tiempo y la otitis les va a ganar en tiempo. Y la clindamicina, pues bueno, hay que tenerle un poquito más de respeto a la clindamicina porque da mucha translocación bacteriana intestinal, hay que dejar probióticos, si no al rato tienen un paciente con una colitis pseudomembranosa por antibióticos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero entonces tomen muy en cuenta esto que les puse aquí. Imágenes, oído normal, meningitis bulosa o bulas en el tímpano, ¿no? Otitis media común y mortal, nivel hidroaéreo. Y, ok, esto es un oído normal, estos son vesículas o meningitis bulosa, esto es una otitis media aguda, esto ya es nivel hidroaéreo con otorrea detrás del tímpano, o purulenta, otitis media aguda purulenta, y esto ya es un tímpano abombado. Entonces, en estos casos, antes de que se reviente todo el tímpano, es mejor hacer una punción dirigida, ¿no? Vertical, que me va a dañar un par de fibras, y podemos drenar, ¿ok? ¿Es una decisión vertical? ¿Eh? ¿Es una decisión vertical?
Ajá, esa es la incisión. Lo que ves blancuzco aquí en la imagen, habitualmente es un anestésico que se pone en la membrana. Bueno. ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Le puedo devolver la llamada, señor Pedro? Porque estoy dando clase. Gracias, hasta luego. Entonces, bueno, en cuanto al seguimiento, es importante destacar que del 0 al 70% van a tener exudado, ¿no? Detrás del tímpano e incluso semanas después de que ya tuvieron un buen tratamiento. Entonces, no es así como que ya le dimos el antibiótico y se quitó todo, ¿no? Tiene un proceso de desinflamación la trompa, de reequilibrar la función de la presión del oído y obviamente pues pueden tener líquido por ahí todavía, ¿no? Miren, esto es 40% al mes, 10 a 25% después de 3 meses. Entonces, es un proceso que va mejorando gradualmente. No es como que, obviamente van a notar una mejoría muy, muy significativa si ven al paciente ahorita, le dan tratamiento y lo vuelven a citar, van a ver una mejoría significativa, pero va a tardar un poquito este proceso en revertir. ¿Ok? En los casos, por ejemplo, en que hay recurrencia, sí tenemos que buscar mucho que no exista hipertrofia de adenoides, que no tengan además una rinopatía crónica, que el rodeto tubárico esté de la forma adecuada. A lo mejor vamos a tener que hacer una placa lateral de rinofaringe como para ver si hay otros factores, o a lo mejor dejar para ayudar a este proceso un poco de esteroide nasal para que el paciente, o mucolíticos para ayudar a que esto vaya en mejoría. Okay. Nos quedan 2 clases. En una les voy a dar otitis media crónica y colesteatoma, y si alcanzo a darles hipoacusia súbita, se las doy. Okay. Y en la última clase vemos parálisis facial. ¿Sí? Bueno. ¿Sí me escucharon en línea? Sí, doctora. Otitis media crónica, colesteatoma y si alcanzamos hipoacusia súbita. Estoy un poco ambiciosa para la siguiente clase, pero... Sí, claro. Tienen Así como todo eso. Sí. Bye, chicos, en línea.